En este ejercicio me piden encontrar la resistencia total, para lo cual voy a denotar de colores cada una de sus partes. En este caso me doy cuenta que esta parte de aquí se encuentra conectada en serie, por lo tanto SR total 1, que está de color rojo, sería R3 más R4 por un total de 12 ohmios. La parte que estoy enmarcando aquí de azul está en paralelo, por lo tanto R total 2 sería R1 por R2 sobre R1 más R2. Esto me va a dar un total de 10 por 15 sobre 10 más 15. Utilizando mi calculadora me daría 150 dividido para 25, para un total de 6 ohmios. Por lo tanto, al final lo que me va a quedar, sacando la fuente de alimentación, la resistencia de 6 ohmios en paralelo a la resistencia de 12 ohmios. Por lo tanto, lo voy a poner de otro color. Mi R total, como está en paralelo, sería 6 por 12 sobre 6 más 12. Tendría mi calculadora 6 por 12 dividido para 18, un total de 4 ohmios. Esa sería mi resistencia total equivalente del apartado A. Me piden determinar la corriente de la fuente, la corriente 1 y la corriente 2 para el apartado B. Para el apartado B lo que voy a hacer es, a mi sistema, voy a aumentarle la fuente de alimentación, 36. El teorema nos dice que todo sistema en paralelo mantiene el mismo voltaje. Eso quiere decir que los 36 voltios se mantienen en 6 y los 36 voltios se mantienen en 12 ohmios. Por lo tanto, aquí está claramente anotado I1 y acá está denotado I2. Aquí en esta parte hay que tener en claro que en los sistemas en serie la misma corriente I2 se va a mantener. Eso quiere decir que cuando multiplique I2 por R3 y 2 por R4, la sumatoria de estos dos voltajes me tiene que dar 36 voltios. Acá I1 en un sistema en paralelo se va a dividir. El valor que tenga en I1 se va a dividir para R1 y para R2. Ese valor dividido para R1 y ese valor dividido para R2 nos tiene que dar como resultado 36 voltios. ¿Qué quiere decir eso? Que el valor de IR1 que yo saque por R1 serán 36 voltios y el valor de IR2 por 15 ohmios también me tienen que dar 36 voltios. ¿Por qué? Porque estas dos resistencias se encuentran en paralelo. Entonces, I1 será igual al voltaje de la fuente 36 dividido para 6. Por lo tanto me quedarían 6 amperios. I2 es igual a 36 asimismo dividido para 12. 12 por 3, 36, 3 amperios. La corriente de la fuente IS podemos sacarla con nuestra resistencia total equivalente, más o menos 36 y de la fuente
Esto sería igual 4 ohmios. Por lo tanto, IF me quedaría 36 para 4. Esto me daría un total de 9 amperios. Ya. Podríamos hacerlo así y esta sería la respuesta del literal B. Pero ojo, aquí también pude haber utilizado para sacar esa corriente ley de Kirchhoff, IS o IF, y source en inglés, IF en español. Bueno, aquí tendría I2 y acá tendría I1. Sumatoria de corrientes que entran es igual a sumatoria de corrientes que salen. IS es igual a I1 más I2. Igual me va a dar 3 más 6, 9 amperios. Finalmente, en el apartado C me dice determinar el voltaje en el punto C. Aquí está el voltaje en el punto A. No se encuentra en ningún punto C. Eso quiere decir que nuevamente hay un error en el libro en el boile, está 12ª edición, ejercicio 7. Debe de ser en el punto A. ¿Ya? Cuando me piden determinar un voltaje solo en un punto en específico en el sistema, lo que hago yo es imaginarme que aquí hay un multímetro. Es como que yo pusiera aquí mi multímetro, lo conectara en esta posición y aquí leyera lo que me está midiendo. Entonces, para el apartado C, el voltaje en el punto A es igual a la corriente que circula por este punto, que sería igual a I2 multiplicado por R4. I2 me dio 3 amperios por 2 ohmios. Eso es un total de 6 voltios. Si aquí hay 6 voltios, la teoría me dice que en R3 debería haber los 30 voltios. Si multiplicamos 10 ohmios por 3 amperios, efectivamente dan 30 voltios. 30 más 6 serían 36 voltios. Para completar el ejercicio, podemos utilizar nuestro software Proteus. Abrir una pestaña, buscar la resistencia, B-source para la fuente y listo. Ubicamos aquí nuestra fuente, cambiamos el valor. Teníamos dos resistencias, aquí una, aquí otra y acá dos resistencias más. Las giramos y listo. Ahora, como me piden las corrientes, aquí en los terminales voy a encontrar el amperímetro. Me piden la corriente de la fuente, la corriente en I1 y la corriente en I2. Entonces, sería aquí, esto giraríamos y esto giraríamos para poderlos medir. Recordemos que la corriente siempre se mide en serie al sistema. Por eso nosotros hacemos una pequeña abertura. Vamos un poco. También teníamos puesto el voltaje en el punto A
Podemos poner una etiqueta y decir voltaje en el punto A. No es necesario, por si acaso. ¿Ya? Y de aquí estaría para acá. Los valores que teníamos 10, 15, 10 y 2. 10, 15, 10 y 2. Efectivamente, nos da 9 amperios, 6 amperios, 3 amperios y 6 voltios. Para constatar lo que les había dicho, de que en sistemas en paralelo el voltaje tiene que ser igual, fíjense cómo está conectado en paralelo estos 36 voltios. Voy a poner un medidor de voltaje aquí para demostrarlo. Siguen saliendo los 36. Fíjense que si yo pongo otro medidor de voltaje acá, me dan los 30 más 6, 36 voltios. De esta manera cumple mi sistema de mostrar que el ejercicio está bien resuelto. ¿Ya? Eso sería todo.